Buenas noches, doctor Luis. Mi nombre es Paola Marcela Rodríguez Soto y mi investigación se titula La escuela como escenario de cambio, un estudio mixto sobre la construcción de nuevas masculinidades y feminidades a través de una intervención pedagógica con estudiantes. En primer lugar, entendemos que en los contextos actuales las identidades de género emergen como construcciones históricas e intersubjetivas, sostenidas por normas, discursos, imaginarios y prácticas que pueden llegar a definir lo que se considera apropiado para hombres y para mujeres. Bourdieu nos indica que existen unas estructuras sociales que reproducen la dominación masculina mediante mecanismos simbólicos que naturalizan en la vida cotidiana y que generan grandes desigualdades que rara vez son cuestionadas. En ese orden de ideas, las mujeres se convierten en objetos simbólicos, generando una inseguridad corporal y una dependencia simbólica. Esta reflexión nos permite comprender que estas diferencias y estas desigualdades no solamente se limitan al plano material, sino que además se perpetúan dentro de los hábitos y estructuras cognitivas que la sociedad reproduce y considera natural, normal. Butler nos indica que el género no es una esencia fija, sino que es una práctica performativa que se repite dentro de marcos culturales y en ese orden de ideas que puede transformarse. No obstante, se requiere una acción crítica y educativa, puesto que estas prácticas desiguales no solamente son estructurales, sino también culturales y pedagógicas. Y en ese orden de ideas que requieren un proceso formativo para que se puedan interpelar esos imaginarios y esas formas y esas construcciones sociales que han naturalizado la manera en que socializan hombres y mujeres y que a lo largo del tiempo han también generado violencia. Estos escenarios no son ajenos a Colombia. En Colombia también vemos que existen unos roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, tanto así que el DAN en el 2020 dentro de su estudio encontró que hoy, en pleno siglo XXI, aún las personas siguen pensando que los hombres son los que deben ser el jefe de hogar y que las mujeres son más dadas a los oficios domésticos. Estas opiniones, en lugar de ser consideradas como simples, tranquilas e inofensivas, en realidad actúan como dispositivos simbólicos y legitiman estas relaciones de poder y desigualdad, que a la larga se traducen en prácticas de dominación, en exclusión y en violencia de género. Tanto así tanto así que el Instituto Nacional de Salud hasta junio del año 2024 notificó 66.621 casos de violencia de género, en donde las mujeres, el 75,6% de las veces, fueron las víctimas. Por su parte, el Observatorio Departamental de Género del Huila confirmó en el 2025 2.722 casos de violencia. 261 casos de ellos se presentaron aquí, en San Agustín, mostrando que en vez de la cifra de la tendencia a disminuir, la tendencia va en aumento y la tendencia va creciendo en comparación con los años anteriores. Estos indicadores nos indican que aunque existen unos discursos normativos y aunque existen unas normas que se supone van en pro de la igualdad, persisten hay unos imaginarios que legitiman la desigualdad, la jerarquía, la violencia simbólica y en municipios en ciudades como San Agustín, que son muy rurales, pero que además de eso son conservadores y donde hay una fuerte tradición cultural y religiosa, las prácticas de socialización continúan reproduciéndose de manera rígida para lo que son hombres y mujeres. Y en espacios como la familia, la comunidad y la escuela se hacen aún más permanentes. En ese orden de ideas, las instituciones educativas deberían ser los escenarios de transformación y de cambios. No obstante, muchos de ellos, en muchos pasillos de muchas instituciones, aún se escucha discursos como no llore porque las que lloran son las niñas o siéntese como una señorita y otra serie de discursos y prácticas dentro del currículo oculto que perpetúan estas violencias. Además de eso, estas instituciones carecen de estrategias pedagógicas sistemáticas para abordar en realidad estas desigualdades de género y en ese orden de ideas poder generar espacios de reflexión, espacios de crítica que puedan empezar a transformar estos escenarios. Porque también es muy importante que entendamos que si bien es cierto, venimos cargando con una carga generacional dentro de una figura heteropatriarcal, nuestros estudiantes también están en un proceso y en una cultura que está cambiando. Y en ese orden de ideas vienen muchas otras imaginarios y muchas otras
información en donde se les dice, bueno, hay otras formas de ser hombres, hay otras formas de ser mujeres. Y en ese punto es donde debemos empezar a utilizar los escenarios que ya tenemos, a ser más contextualizados en nuestras intervenciones pedagógicas y a empezar a cambiar para fortalecer la diversidad, para fortalecer el respeto, para fortalecer la equidad y para poder llegar a esas sociedades incluyentes que tanto deseamos. Es por eso que nos planteamos esta pregunta de investigación. ¿De qué manera una intervención pedagógica puede contribuir a transformar los imaginarios y prácticas de género de estudiantes de grado noveno de la institución educativa Carlos Ramón Repiso hacia una cultura de equidad y respeto por la diversidad? Tenemos entonces una metodología de investigación. Nuestro paradigma de investigación será el pragmático amparados en áreas 2023, puesto que es un paradigma que nos permite entender que nuestro propósito no se va a limitar solamente a describir o medir, sino que también queremos comprender, transformar esas prácticas y creencias que sostienen esas desigualdades de género y en ese orden de ideas comprender las representaciones que tienen los estudiantes y que han construido sobre nuevas masculinidades y nuevas feminidades, pero además evaluar el impacto de esta intervención pedagógica orientada a promover esas relaciones más equitativas y solidarias y respetuosas dentro de los contextos educativos. Para ello tenemos un enfoque metodológico que va a ser el mixto, ya que enmarcados dentro de este paradigma entendemos que la realidad es múltiple, es cambiante y en ese orden de ideas es susceptible de ser comprendida tanto desde las experiencias subjetivas de los actores como de los hechos observables. Allí nos amparamos en Sampieri y colaboradores y en Creswell, quien nos indica que este enfoque nos va a permitir una comprensión más amplia y más profunda de este fenómeno. Dentro de nuestro tipo de investigación va a ser explicativo y comprensivo, comprendiendo entonces que queremos, uno, comprender los imaginarios sobre nuevas masculinidades y feminidades, pero además explicar el impacto de esta intervención pedagógica orientada a transformar los patrones y las prácticas tradicionales de género. En ese sentido, nuestra investigación combina la medición objetiva de variables como la percepción de roles y los estereotipos de género con la interpretación subjetiva de los discursos y los imaginarios de los estudiantes, teniendo entonces así una articulación entre lo cualitativo y lo cuantitativo y una mirada más integral del fenómeno. Tenemos entonces que nuestro diseño de investigación es una estrategia concurrente de triangulación amparados en Creswell, entendiendo que nos permite integrar de manera simultánea los datos cuantitativos y los datos cualitativos con el fin de comprender de una manera más amplia y más profunda el fenómeno que estamos estudiando y además que nos va a permitir recolectar y analizar unos datos al mismo tiempo y así identificar convergencias, divergencias y complementariedades o en palabras de Sampieri y colaboradores, esto nos va a permitir contrastar, validar y complementar nuestros resultados. Para ello, entonces tenemos unos métodos de recorrección y análisis de la información. Vamos a tener una primera fase, tanto cualitativa como cuantitativa. En esta primera fase cuantitativa vamos a aplicar un cuestionario estandarizado antes y después, pretest y posttest. En nuestra fase cualitativa también vamos a tener una técnica previa y una técnica posterior. Al principio vamos a aplicar un grupo focal y al finalizar vamos a realizar unas entrevistas semiestructuradas. Toda esta información la vamos a analizar con dos software. Uno es el HASP, que nos va a permitir generar unas estadísticas descriptivas, y el Atlas T para todo lo que tiene que ver con la configuración del discurso. Y ya para ser más específicos con respecto a las técnicas e instrumentos de investigación, en primer lugar tenemos el cuestionario de actitudes hacia la igualdad de género, CAEG, que fue elaborado y validado por De Sola y tiene el propósito de medir las creencias, percepciones y actitudes de los estudiantes frente a la igualdad de hombres y mujeres. Este instrumento está compuesto por unos ítems tipo Likert que abordan dimensiones como los roles familiares, las capacidades intelectuales, la participación social y la distribución del poder, que nos va a facilitar identificar los niveles de aceptación o rechazo hacia los estereotipos de género que tienen los estudiantes. Este instrumento ha sido ampliamente utilizado con población escolar universitaria. Además de eso, ha demostrado que tiene una gran validez para analizar esas actitudes en las edades que en este momento estamos requiriendo para nuestra investigación. Además de eso, vamos a tener en nuestra fase cualitativa
unas técnicas de producción discursiva como el grupo focal que vamos a realizar antes de la intervención y nos va a permitir generar una conversación colectiva con los estudiantes para que puedan expresarse libremente, para que puedan expresar cuáles son las percepciones que tienen de los roles y las escuelas de la vida cotidiana. Y esta información nos servirá para construir nuestra intervención pedagógica, que sea contextualizada, que sea pertinente para las necesidades de nuestro entorno. Asimismo, finalizando la intervención, vamos a aplicar unas entrevistas semiestructuradas alrededor de 8 participantes con el fin de explorar en sus discursos esos cambios en las emociones, en los comportamientos, en los imaginarios. En coherencia con el enfoque mixto, cuando hablamos de triangulación de la información, entendemos que vamos a utilizar estrategias e instrumentos que nos van a permitir integrar datos cuantitativos y datos cualitativos. La elección del instrumento estandarizado, ya previamente validado, va a permitir que nuestra investigación sea una investigación más fiable y que además se puedan realizar unas comparaciones consistentes entre los resultados pretest y posttest. Por otro lado, con lo que tiene que ver con el grupo focal y las entrevistas semiestructuradas, los instrumentos serán sometidos a juicio de expertos para que puedan evaluar su pertinencia, su coherencia interna, la validez de contenido y la claridad de los ítems. Posteriormente realizaremos un pilotaje con un grupo reducido de estudiantes, pero con unas características similares que nos van a permitir ajustar la redacción de las preguntas y garantizar que en realidad haya una comprensión de las mismas. De esta forma, entonces, reforzaremos la confiabilidad de los datos cualitativos. Finalmente, entonces, para el análisis de la información, tenemos el uso de dos software. El primero de ellos es el HAS, que nos permitirá analizar la información del cuestionario de actitudes hacia la igualdad de género. Este es un software que nos permite realizar un análisis descriptivo y comparativo con alta precisión y transparencia. Y asimismo, el Atlas TI, que nos va a permitir analizar la información que podamos recoger de los grupos focales y de las entrevistas semiestructuradas. Y digamos que facilitan lo que tiene que ver con la codificación y la categorización de la información que podamos recoger de allí, facilitando la interpretación de los significados y patrones. El uso articulado de ambos software nos va a permitir una integración de datos rigurosa y metódica de la investigación. Le agradecemos entonces mucho el tiempo, la disposición por haber escuchado esta investigación. Buenas noches.